La vida, tal como la conocemos, se encuentra habitada por un enigma profundo que la mayoría de las personas ignoran: la posibilidad del despertar. Este despertar no es un acto ordinario, ni algo que pueda obtenerse mediante técnicas superficiales o a través de simples ajustes externos en el estilo de vida. Es un proceso transformador, una travesía hacia lo profundo del ser, hacia una conciencia plena y auténtica. A lo largo de la historia, los místicos han recorrido ese camino y han intentado, de muchas maneras, transmitir su experiencia a aquellos que aún permanecen sumidos en el letargo de la inconsciencia. Sin embargo, hay un aspecto crucial que no se debe olvidar. Un místico jamás puede tender el puente hacia el mundo inconsciente para atraer a la gente hacia su realidad. Es la persona que duerme la que debe dar el primer paso, la que debe tender ese puente, si es que realmente desea despertar. Esto puede parecer duro, pero en realidad es un acto de respeto hacia la libertad y la autonomía de cada individuo. La conciencia no es algo que pueda ser impuesto, ni siquiera transmitido directamente. Es una llama que debe encenderse desde dentro, y para ello, el individuo debe estar dispuesto a buscarla. El místico solo puede ser una inspiración, una chispa que insinúa la posibilidad de algo más allá de lo conocido, pero nunca el agente que realiza el trabajo interno por los demás. Este principio lo encontramos reflejado en el pranayama, una meditación contemporánea que actualiza las enseñanzas antiguas para el buscador moderno. Esta práctica parte de un punto esencial, la conciencia del respiro, o como prefiero llamarlo, la respiración, pues en ella se contiene todo lo que buscamos espiritualmente. Respirar es el primer acto de vida y es también el último. En el intervalo entre estos dos puntos se encuentra el misterio completo de la existencia. Sin embargo, a pesar de lo sencillo y obvio que es respirar, pocas personas lo hacen conscientemente. No observan su respiración, no sienten cómo el aire entra y sale de su cuerpo, ni cómo ese acto tan simple puede abrirles las puertas de la percepción. Este simple acto puede parecer insignificante para la mente adormecida, pero es el puente que debe construirse para cruzar hacia la conciencia plena. El despertar entonces no es algo que un místico pueda otorgar, solo puede señalar el camino, invitar a la reflexión y quizás sugerir prácticas como pranayama que, si son adoptadas con seriedad, pueden llevar a la persona a su propia revelación interna. Esto nos lleva a la importancia de la individualidad en el proceso espiritual. A lo largo de la historia, las grandes figuras de cambio no han sido necesariamente aquellos que han seguido ciegamente las masas, sino aquellos que, en su soledad y silencio, han trabajado en su interior hasta descubrir algo mucho más grande que ellos mismos. Un ejemplo que ilustra este proceso lo encontramos en la figura de San Francisco de Asís, quien no fue un místico que se separó del mundo, sino uno que decidió vivir entre la gente sin perder jamás su conexión con el profundo silencio de la naturaleza y del alma. San Francisco no intentó cambiar a las personas mediante discursos o imposiciones. No predicaba sobre la necesidad de despertar a una conciencia superior. Simplemente vivió su vida de acuerdo con lo que sentía profundamente verdadero. Aquellos que se sintieron inspirados por él fueron los que decidieron tender su propio puente y acercarse a la vida espiritual. Este patrón se repite una y otra vez en la historia. No es el místico quien cambia el mundo, es la gente la que, al ver al místico, se siente impulsada a cambiar su propio mundo. Jesús, por ejemplo, no dedicó su vida a imponer su verdad. Vivió su enseñanza, incluso cuando fue malinterpretado, rechazado, crucificado, su mensaje permaneció intacto para aquellos que, siglos más tarde, tenderían puentes para encontrarse con él. Es un error pensar que el místico debe adaptarse al mundo para hacerlo despertar. Esa es una tarea imposible y, más importante aún, sería una traición a la verdad que el místico ha descubierto. El problema de la conciencia no es un tema nuevo. Incluso Dogen, el maestro Zen del siglo XIII, enseñaba que el verdadero despertar no podía ser alcanzado por la mera observación externa de la vida o el seguimiento de fórmulas preestablecidas. Para él, la práctica del zazen, la meditación sentada, no era simplemente un medio para un fin, sino el despertar en sí mismo. Dogen insistía en que el acto de meditar no era algo que pudiera realizarse como una actividad más en la vida cotidiana. Era, en esencia, la vida misma. La conciencia no podía ser transmitida ni comprada, debía ser experimentada en el momento presente, en el aquí y ahora. Esta misma idea sigue siendo válida hoy.
La conciencia no puede ser forzada. Si lo fuera, no sería verdadera conciencia. La única manera de despertar es a través de un profundo deseo interno, de una voluntad que brota desde lo más íntimo de uno mismo. El místico, en este sentido, se convierte en un espejo. Refleja lo que es posible, pero es el espectador quien debe decidir si está dispuesto a verse a sí mismo en ese reflejo. Esta diferencia entre el místico y la persona inconsciente se puede comparar con la relación entre el maestro Zen y el discípulo. En la tradición Zen, el maestro nunca explica ni da respuestas directas a las preguntas existenciales. Más bien plantea situaciones paradójicas, problemas que desafían la lógica ordinaria y que obligan al discípulo a romper con sus patrones habituales de pensamiento. Solo en ese momento de ruptura, cuando el discípulo ha agotado todas las respuestas racionales, surge un espacio donde puede aparecer la conciencia. Esto ilustra perfectamente la idea de que el despertar es un proceso que debe venir desde dentro y no algo que el místico pueda imponer. Ahora bien, hay quienes, en su búsqueda de un despertar rápido o fácil, caen en la trampa de seguir a gurús o maestros que prometen la iluminación a través de fórmulas rápidas. Pero este camino es una ilusión. Cualquier forma de despertar que se obtenga sin esfuerzo o sin un trabajo interno profundo es solo un espejismo. De hecho, este tipo de falsa espiritualidad es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la verdadera conciencia. Es el equivalente moderno de lo que ocurría en las antiguas cortes europeas, donde los alquimistas vendían elixires que prometían la inmortalidad, cuando en realidad lo único que ofrecían era engaño. Un ejemplo actual que nos sirve para ilustrar esta dinámica es el fenómeno de la espiritualidad comercial, donde las técnicas de mindfulness se han convertido en productos de consumo masivo. Aunque estas técnicas pueden ofrecer beneficios momentáneos, no representan un verdadero despertar de la conciencia. Al igual que los elixires de los alquimistas prometen resultados rápidos, pero en última instancia dejan a las personas en el mismo estado de inconsciencia. La diferencia entre una técnica superficial y una práctica profunda como el pranayama radica en la intención y la profundidad del compromiso. Mientras que las técnicas comerciales buscan resultados rápidos y visibles, pranayama es un retorno a lo esencial, a lo simple, a lo que ha estado siempre ahí, pero que ha sido ignorado por la mente ocupada en 1000 distracciones. Observar la respiración es volver a casa. Es recordar que no somos las historias que nos contamos a nosotros mismos, sino algo mucho más vasto y profundo. En este sentido, el místico es como un faro en la distancia. Ilumina el camino, pero no lo recorre por nosotros. Solo aquellos que verdaderamente desean llegar al otro lado pueden construir el puente y cruzar hacia la conciencia. Es un camino solitario, sí, pero no en el sentido de aislamiento. Es solitario porque nadie más puede recorrerlo por nosotros. Pero es también un camino que nos conecta con una realidad mucho más amplia, donde ya no hay separación entre el individuo y el todo. Lo interesante es que una vez que alguien cruza ese puente, ya no necesita más puentes. La distancia entre el místico y el mundo desaparece, porque quien ha despertado se da cuenta de que siempre ha estado del otro lado. El puente era solo una ilusión necesaria para la mente inconsciente.